Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio, este nuevo capítulo de esta serie de videos explicando el ejemplo del libro de How to Programar, décima edición de Paul y Harvey Deitel. En el ejemplo de hoy, en el video de hoy, vamos a explicar los contenidos del capítulo 17 de dicho libro. En este capítulo se basa en la programación funcional. La programación funcional, obviamente, en Java. Pero, ¿qué es la programación funcional? Bueno, la programación funcional es un paradigma de programación, al igual que está el paradigma orientado a objeto, que es en el cual Java se basa. eh, el cual, o sea, hablando ahora de paradigma funcional, este se basa en certezas matemáticas, más que todo, ¿no? Para decir una forma. Eh, pero eh, me vas a preguntar cómo es que Java puede utilizar el paradigma funcional si está orientado a objetos, si utiliza el paradigma orientado a objetos. Bueno, para Java poder utilizar este paradigma, utiliza interfaces funcionales, que vendría a ser como un término medio entre el orientado a objetos y el funcional funcional. Em, para tener una mejor idea de qué es el paradigma funcional, hice este ejemplo de acá, en el cual marca la diferencia, la principal diferencia, por así decirlo, entre el funcional y el orientado a objetos. Em, en este ejemplo vamos a ver que tenemos una lista de colores, los cuales están en magenta, rojo, blanco, azul y cian. Y nosotros queremos saber si el color rojo está dentro de la lista de estos colores. Con la programación imperativa, con la programación orientada a objetos, ¿cómo lo harías? Bueno, sencillo, haces un for each que recorre toda la lista, preguntando si está el rojo y si está, bueno, te devuelve un true, por ejemplo, ¿no? Como es el caso de acá, por ejemplo, creo un método llamado forma imperativa que va a recibir la lista de colores y tiene una variable booleana que bueno va a estar inicialmente en falsa, se tiene en falso, y vamos a hacer el for each que va a recorrer toda la lista y va a estar preguntando uno por uno si está el rojo dentro de la lista. Y si está, va a devolver verdadero y va a saltarse el for y va a imprimir si lo tiene o no, básicamente. Bueno, esto es de la forma que lo haríamos hasta ahora, ¿no? Con la programación orientada a objetos o la forma imperativa, como sea. Paso por paso, definiendo cómo se tienen que hacer las cosas. Bueno, de la programación declarativa, de la programación funcional, es solo esta línea de código. Así de sencillo. Es decir, con la programación funcional, con la programación declarativa, no me interesa el cómo, sino que me interesa el qué, o sea, el qué me devuelve, el qué me hace, ¿no? No el cómo o cómo llega a ese resultado, sino que me interesa el resultado que me devuelve. Entonces, acá directamente me utilizo el método contains de colores de la lista y ya me devuelve el rojo. A mí no me interesa cómo es que llega a saber si está o no. Yo sé que acá me va a decir si está o no, pero no me interesa saber cómo llega. Entonces, bueno, una vez que ejecutamos este programa, vemos que, bueno, sí, el rojo está y me lo imprimen dos veces porque, bueno, uno es de la forma imperativa y la otra de la forma declarativa. Dicho esto, pasamos al siguiente programa, el cual vamos a insertar las expresiones lambda y vamos a ver un poco de los objetos stream y lo que vienen siendo los flujos. Un flujo, por, para hacerlo así de una, vamos a decir que a ver, imagínate un río en el cual
solamente puede pasar un dato a la vez, ¿no? Y por dato que pasa, vos lo procesás y lo trabajás como vos quieras, ¿no? O sea, vos le das, por ejemplo, pasa un río de números, ¿no? Y vos querés multiplicar esos números por 2. Entonces, y va pasando un número por vez. Entonces vos pasa el 2, lo multiplicas por 2 y tiras el 4 y le devolves. Agarras el 5, pon el que sigue, lo multiplicas por 2, le tiras el 10. Y así vas haciendo uno por uno. Eso vendría a ser un flujo. Una expresión lambda viene a ser una función no declarativa. No, no, una función anónima. Es decir, yo no le quiero, viste como cuando vimos en episodios pasados las interfaces, que decíamos que no me importa el cómo lo hacen. Yo quiero declarar la función, no quiero eh, decirle qué es lo que va a hacer. Bueno, ahora exactamente al revés. Yo le digo qué hace, pero no le doy nombre. Es decir, le paso los parámetros, le paso lo que hace, pero no le pongo nombre, no la seteo, por así decirlo. Em, entonces, bueno, vamos a explicar este código. Bueno, este código se basa en dos clases. Una es el main, como siempre, y otro es el streamup.java. El main lo único que va a ser activar los métodos del streams app, que bueno, que va a estar acá, así que a medida que voy explicando método por método, vamos a ir viendo los resultados de acá abajo. En este Streams App lo que vamos a ver es, eh, bueno, vamos a tener dos listas, una de colores y otra de números. Eh, Vamos a tener el constructor, que el constructor va a hacer que va a llenar las listas. Y la lista de colores la va a llenar con colores, la de números la va a llenar con números, pero va a ser string los números también, ¿no? Las dos listas son de string. Entonces vemos que tenemos la primera función, el primer método que tenemos es filtrar. ¿Qué hace filtrar? Bueno, vemos que tenemos colores, llamamos al método stream de colores y le decimos que va a filtrar los, va a filtrar el flujo, porque estamos trabajando acá con flujo, es decir, va a filtrar, va a ir dato por dato, filtrando, viendo si puede filtrar por, por en este caso, si empieza con la letra A. Y le vamos a pasar esta expresión lambda. Esto es una expresión lambda. ¿A qué se refiere? Mira, el X va a ser nuestras, ¿cómo se llama esto? Las variables, nuestros parámetros, no me sale, no es parámetro. No me va a salir el nombre, es lo que se pone entre paréntesis acá cuando declaras el método, no me sale ahora el nombre. Eh, bueno, el X va a ser nuestra variable. No hace falta decirle que va a ser string, no hace falta decir que va a ser int, float, bool, lo que sea. No hace falta declarar el tipo. La flechita esta lo que hace es decirle a Java que es una expresión lambda y lo que implica sería la parte de abrir y cerrar llaves, por así decirlo, de cuando expresas ¿cómo se llama? Un método convencional. Parámetro, ahí me sale el nombre. Me quedé pensando. Este sería como el parámetro que le vas a ingresar a la función. Eh, la flechita va a hacer referencia a que va a pasar ahora la parte del cuerpo. Es decir, que termine de declarar los parámetros. Ahora voy a declarar el cuerpo de la función, del método, perdón. Y
lo que está acá va a ser lo que me va a devolver lo que me va a devolver el método, o sea, sí, el método este. En este caso me va a devolver ¿cómo se llama esto? Un, no me va a ser el nombre. Un booleano, ahí está, no me sale el nombre. Si, bueno, me va a devolver verdadero si empiezo con A y falso si no empiezo con A. Entonces, si empieza con A, lo va a filtrar, o sea, lo va a tomar y si no, bueno, no lo va a hacer. Y luego de filtrarlo, lo que va a hacer con esta expresión de for each va a ser imprimir por consola los colores que empiecen por A, básicamente. Esta expresión de imprimir por pantalla, por consola, se puede hacer también de forma de una forma de lambda, o sea, con los lambda, de esta forma. Es decir, yo a la función le paso el parámetro x y le digo que me va a devolver el system.out.println x. Entonces es lo mismo, son dos formas eh, iguales de expresarlo. Entonces si vemos acá en filtrar, vemos que uy, ¿dónde está esto? Acá está. Me imprime por consola el amarillo y el azul. Me lo imprime dos veces porque, bueno, le dije que me lo imprima dos veces. Entonces, y acá tengo el amarillo empieza con A y el azul empieza con A y no tengo ningún otro que empiece con A. Siguiendo tenemos el método este de ordenar. Para ordenar para ordenar esta lista vamos a utilizar el método sorted y va a ir ordenando elemento por elemento, es decir, porque es un flujo, y los va a ir, una vez que los va a ordenar, una vez que está ya la lista ordenada, los imprime por consola con el for each. Y si lo queremos ordenar descendentemente, lo único que tenemos que hacer es agregar una expresión lambda que va a recibir dos parámetros x y y y que va a devolver el y.compareToX y eso va a hacer que se ordene descendentemente. Si vemos acá, ordenar ascendentemente, vemos amarillo, azul, morado, rojo, verde y violeta. Y descendentemente al revés, violeta, verde, rojo, bueno, y lo que sigue. Em, después de ordenar, tenemos el transformar. El transformar, ¿qué hace? En este caso, es pasar a minúsculas la lista, ¿no? Que yo tengo una lista en mayúsculas, la quiero pasar a minúscula. ¿Cómo hago eso? Con la función map, con el método map, lo que hago es eh, decirle, bueno, la llamo, qué sé yo, y por parámetro le paso que voy a utilizar el método de toLowerCase de la clase string eh, para, eh, para pasarlos para pasarlos a minúscula. Y una vez que se pase todos a minúscula, los imprimo por consola, por pantalla, con la instrucción for each. Bueno, entonces acá tan impreso el rojo, verde, amarillo, azul, todo todos los colorcitos en minúsculas. Vemos también después que tenemos el método agrupar. Con, con este método vamos a agrupar los colores en este ejemplo que empiezan con B, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo una lista también de tipo string que vamos a llamar colores B, porque bueno, son los colores que empiezan con la B corta, y le vamos a decir que primero me los va a filtrar por eh, por, el, por los colores que empiezan con la B corta
y después lo va a coleccionar, lo va a colectar, lo va a agrupar o sea, los va a guardar en realidad lo va a guardar en una lista, que bueno, que es lo que me va a devolver acá, esto me va a devolver una lista, y yo lo voy a guardar en la lista colores B. Entonces vamos a después imprimir por consola los colores, la lista de los colores completa, y después vamos a imprimir por consola la lista de los colores que empieza con B. Entonces vemos acá que se imprimió por consola la lista original, que vemos rojo, verde, amarillo, todos los colorcitos, y la lista agrupada, pues, es decir, la lista B, tiene el verde y el violeta nomás porque son los únicos que empiezan con la B corta o V. Tenemos después el método primero, que lo que te devuelve es el primer elemento em, de, de la colección, de la lista, ¿no? Eh, que bueno, que esto es tan sencillo como utilizar el método find first y ya está. Y si queremos que nos pase directamente, que nos imprima el primer elemento de la lista ordenada, lo único que tenemos que agregarle anteriormente es que la ordene. Entonces, así como que esto como es la programación funcional, le vamos mandando acciones y van pasando una después de la otra, ¿no? Y nosotros no nos interesa cómo funciona, sino que nos interesa lo que nos devuelve. Em, bueno, y nos devuelve, por ejemplo, en la lista desordenada nos va a devolver el rojo, porque bueno, el rojo es el primero que está en la lista, pero si está ordenada nos va a devolver primero el amarillo, pues el amarillo alfabéticamente es el primero. Em, Tenemos después el método únicos, que lo que hace es em, em, ¿cómo se llama esto? Que no tenga elementos repetidos, claro, elementos duplicados. Por ejemplo, en esta lista tenemos duplicado el rojo acá y después no tenemos el rojo acá. Entonces, se supone que utilizando la instrucción esta distinct, nos elimina un rojo para que sean todos elementos y- irrepetidos, porque no existen elementos repetidos en la lista. Y efectivamente, sí, y los imprimimos por pantalla. Y efectivamente vemos que el rojo, una vez que pasamos por la operación esta distinct, no aparece, se eliminó. Aparece solamente una vez en lugar de dos. Em, Después vemos el método transformar double, que lo que hace es pasar de los elementos, viste que teníamos al principio, dos listas, una que era de color y otra de números, que los dos eran string. Bueno, pasa la lista del string, lo transforma a double y de ahí, bueno, hace operaciones. Em, para poder hacer esta operación, para poder duplicar los valores de la lista, primero hay que transformarlos a double y después necesitamos, eh, eh, después, recién después, podemos multiplicar el elemento este por 2, ¿no? Entonces, cómo hacemos para pasar a... ¿Cómo hacemos para transformar un string a un double? Sencillamente con el map to double. Yo dije anteriormente, les conté que la función map lo que hace es transformar los elementos. Ahora pasa de, de string, lo va a transformar a un double. Y va a utilizar el lambda que va a ingresar como parámetro un x, un string, y va a utilizar la función de los double, que para transformar un string a un double.
y una vez los transformas a double, lo que va a hacer va a ir uno por uno imprimiéndolos por consola con este lambda y a la vez y mientras lo está imprimiendo por consola lo va a multiplicar por 2 y eso va a hacer que se duplique y te muestre el duplicado. Entonces esta es la lista original, tenemos el 15,2, 3,5, el 7,8 y la lista duplicada es el 30,4, el 7,0 y el 15,6. Y por último vemos que tenemos el método sumar, que lo que hace es, bueno, sumar los valores que tiene una lista. Entonces vamos a declarar una variable tipo double, que la vamos a llamar total, y a esta eh, le vamos a asignar el, el resultado que de todo esto. Esto lo que va a devolver va a ser el total directamente, va a ser un tipo entero, un tipo entero, escuchamos, un tipo double, pero va a ser un único número debido a que utilizamos el método reduce. El método reduce lo que hace es te agarra muchos valores y te los comprime y te devuelve a uno, dependiendo de lo que quieras, ¿no? En este caso yo quiero que me devuelva la suma, pero en lugar de utilizar el método sum que habíamos visto antes, vamos a utilizar el reduce. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, primero tenemos que mapear la lista, le tenemos que pasar a doble. Entonces la mapeamos como vimos en el ejemplo anterior, el método anterior, y una vez que la tenemos mapeada, que la pasamos a double, hacemos el reduce. El reduce va a necesitar dos parámetros. Va a necesitar el, ¿cómo se llama esto? La identidad de la operación, es decir, si es una suma va a ser el 0, si es una multiplicación va a ser el 1 y así sucesivamente. Eh, y luego le va a pasar, va a necesitar un lambda que le diga qué tiene que hacer, ¿no? Qué quiere que haga la función reduce. En este caso, le voy a pasar dos valores, dos parámetros, uno va a ser el x, otro va a ser y yo quiero que me sume que me lo sume y y que me muestre el total, ¿no? El reduce es una función recursiva, es decir, que se llama a sí misma. Es decir, eh, el reduce va a calcular la suma y una vez que calcule el x más y va a llamarse de nuevo y, y el resultado de este va a estar acá en el x y el y va a ser el siguiente double que sigue acá en el flujo. Y esto se va a repetir hasta que, el flujo se quede sin datos. Y una vez que pase esto, se va a imprimir por consola. Bueno, se va a imprimir por consola, escúchame. Se va a retornar el resultado de la suma en este caso, ¿no? Y se lo va a almacenar en la variable total. Una vez pase esto, vamos a imprimir por consola los datos de la lista, ¿no? En este caso tenemos el 15,2, el 3,5, el 7,8 y después que se imprimen los valores vamos a imprimir su suma y su total es 26,5. Vamos a pasar al siguiente ejemplo en el cual vamos a realizar operaciones con objetos instream. Antes usamos el stream solo, ahora vamos a utilizar el instream, que es la versión para números básicamente. Y vamos a crear los flujos vamos a utilizar flujos que representen rangos de valores int. Este ejemplo está hecho igual que el anterior, es decir, en el main solamente está la implementación de los métodos y acá está, en esta clase están todas las implementaciones, ¿no? Están todos lo que se hace, ¿no? Digo, acá está la llamada y acá están las implementaciones, no sé qué dije antes. Bueno, tenemos que, que en el instreamapp.java vamos a en la clase esta tenemos
que va a tener una variable que es un arreglo tipo entero, va a ser privado, y le vamos a asignar estos valores, ya le asignamos todos los valores, lo llenamos el arreglo, ¿no? Y va a tener un método que se va a llamar mostrar, que se va a ocupar de precisamente, ¿qué pasó acá? Bueno, eh, problemas técnicos. Les decía, el mostrar, el método mostrar, claramente se va a encargar de mostrar los elementos de page. Se va a encargar de mostrar los elementos de dicha lista, ¿no? A ver si me deja correr. Bueno, va a utilizar el intStream, lo va a instanciar eh, y le va a decir que va a utilizar los números que está acá, o sea, los valores que están acá. Y para cada valor de este flujo, vamos, lo que se va a hacer eh, se va a imprimir por consola los valores, es decir, con una expresión lambda que, bueno, va a ser valor. Yo le voy a ingresar el valor, o sea, es decir, que acá me va a ir pasando un valor y por valor lo que va a hacer va a ser imprimirlo por pantalla. Y como se ve acá, me imprimió todo el arreglo, ¿no? Vemos después que tenemos el método contar, que lo que hace es contar cuántos elementos eh, tiene dicho arreglo, dicho arreglo. Entonces lo que va a hacer es, primero va a mostrar el arreglo, es decir, va a mostrar todo el arreglo con el método mostrar que tenemos acá arriba. Y luego lo que va a hacer es mostrar acá me perdí, perdón. Va a mostrar la cantidad. Lo único que se hace es agregarle el punto count, que bueno, es el método que se encarga de contar los elementos del arreglo, ¿no? Que le pasamos acá. Eh, y vemos que en la implementación tenemos estos elementos y después dice que la cantidad de elementos es 10. Si quieren contarlo, pausan el video y los cuentan tranquilamente. Tenemos después la función mínimo, que bueno, te devuelve el mínimo bueno, el elemento mínimo del arreglo, ¿no? Acá con esta función. Tenemos que, bueno, se le agrega punto min, que te devuelve un optional int, el cual después lo tenemos que transformar, por así decirlo, leer como entero con la función getAsInt, la cual nos retorna un entero y, bueno, y eso, y lo imprimimos por consola con el printf. Entonces vemos acá que en la función mínimo tenemos este arreglo y el elemento mínimo de este arreglo es el 1. Con el máximo es exactamente lo mismo, con la única diferencia que en lugar de usar el min usamos el max y ya está. Y te imprime el elemento máximo. Con la suma es más de lo mismo, o sea, esto es muy sencillo, la programación funcional es extremadamente sencillo porque no tenemos que estar viendo qué hace, cómo lo hace, sino que le decimos que lo haga y ya lo hace, entonces es hermoso. Eh, Solamente le tenemos que agregar, decirle que lo sume y ya nos va a devolver la suma de todos los elementos. Entonces tenemos que, bueno, la suma de los elementos es 55. Eh, para calcular el promedio, más de lo mismo, le decimos que con la función average calcule el promedio y que lo tome como si fuese un doble, es decir, que lo lea como doble. Entonces, bueno, eso. Y entonces, pues eso nos devuelve el promedio que acá en este caso es 5,50.
con el método sumar cuadrados, tenemos que sumar los cuadrados de todo el arreglo. Tenemos que va a ser de nuevo la función reduce, la cual va a, como dije antes, a necesitar la identidad, en este caso como es una suma, va a necesitar el 0 y va a necesitar parámetros x y y. Y lo que va a hacer va a devolver el x, que sería la suma parcial, más el elemento al cuadrado. Entonces se va a sumar todos los cuadrados. Y bueno, vemos que acá el resultado es 385. Si quieren hacer la cuenta, háganla y luego van a comprobar. Yo doy fe. Eh, Vemos después tenemos el método pares impares, el cual, bueno, vemos que va a separar el arreglo en pares, los elementos pares y los elementos impares, ¿no? ¿Cómo se hace esto? Muy sencillo, le decimos que lo queremos, que a estos números los queremos filtrar por la expresión lambda de acá. Es decir, yo le voy a ingresar el x, que es decir, es un entero, un número del arreglo, y le voy a calcular el módulo de este número con 2, ¿no? Y si es igual a 0, es decir, si es múltiplo de 2, eh, lo acepto, lo filtro y lo imprimo por consola con el for each. Y con el impar es exactamente lo mismo, con la diferencia de que yo quiero que sea distinto de 0. Entonces, vamos al filter, vemos que este es el arreglo completo es este, y si es y filtrado, filtrando los pares, nos queda este, y filtrando los impares, nos queda este otro. Y por último, no, por penúltimo vemos el ordenado. Vemos cómo podemos ordenar el arreglo, pues nosotros tenemos acá un arreglo sin ordenar. Entonces, para ordenarlo es tan sencillo como agregarle al flujo, agregarle la instrucción de ordenarte, de sorted. Y luego, bueno, lo imprimimos por consola. Y vemos acá abajo que el arreglo desordenado es así, sin ordenar. Y cuando lo ordenamos ascendentemente, claramente, eh, queda bien ordenadito y bien bonito. Y ahora sí, por último, vemos que tenemos la capacidad de sumar dos números. De sumar sería como el rango de los números, es decir, sumar todos los elementos que están dentro del 1 al 10, en este caso, ¿no? Porque le pasé acá por parámetros, le pasé el 1 y el 10. Entonces, lo que va a hacer va a sumar todos los números que están entre el 1 y el 10. Es decir, va a sumar el 1 más 2 más 3 más 4 y así hasta llegar al 10. ¿Cómo se hace esto? Es muy sencillo. Tenemos que utilizamos el instring claramente y utilizamos el método range closed, que lo cual te, te pide dos argumentos, es decir, dos enteros también, bueno, en este caso yo también les dije que sean parámetros, así es como medio aleatorio. Y bueno, y me va a devolver, o sea, va a crear un flujo de los datos, de los números que están entre ese rango. Y luego a ese flujo, a esos datos, lo que voy a hacer va a ser sumarlos. Entonces, bueno, ahí me va a sumar todos los números del 1 al 10. Y la suma de los números del 1 al 10 es 55. Bueno, este ha sido el episodio número 17. Bueno, no, 17 no, la explicación del capítulo número 17. Cualquier consulta dejen en los comentarios, como siempre. Un beso. Adiós.